Oxigenado. Hoy hablaremos sobre los guardias de seguridad. En el Paraguay existen muchas carreras profesionales, pero existen 3 carreras, las cuales son las últimas opciones en el caso de que no sirvas para las demás. Ojo, al hablar de esto, no es que ofendamos a estas carreras. Bueno, la primera tal vez, porque en muchos casos es una joda. Carrera política, profesor de educación física y guardia de seguridad. El objetivo de un guardia de seguridad en nuestro país ha sido malinterpretado, ya que los guardias de seguridad deberían velar por la seguridad de los clientes, además de mantener una imagen física correspondiente a un guardián del local en donde trabaja. Hay una pequeña gran diferencia entre los guardias de seguridad de Estados Unidos y de Paraguay. ¿Por qué será que es tan incómodo ir a centros comerciales y ver a un guardia de seguridad persiguiéndote como si fueras un recluso de penitenciaría, cuando en realidad lo único que estás haciendo es hacer compras? ¿Qué puta le va a llevar? Este tiene este diseño, pero este no, pero el color me gusta, pero... Señor, va a llevar algo, hace media hora está mirando no, su camisa. déjame a ver más, quiero la camisa. Bueno, por favor proceder, delincuente de penitenciaría en plena acción. En la mayoría de los casos, los guardias de seguridad tienen una cara... no sé cómo decirlo de una manera sutil, digamos, cara de perro. Y con tan solo mirarlos, da un poco de miedo. Hay un pequeño gran problema que todos tenemos, y es que confundimos a los guardias de seguridad como guías turísticos. Disculpe señor, ¿dónde está el baño? Pasillo 6, a la izquierda. Ah, bueno. Señor, ¿dónde está la salida? ¿Qué tal, amigo, la cafetería? Hacia allá se encuentra. Dale, gracias. Disculpa amigo, ¿la zapatería? Hacia allá está, trae Ah, otra. bueno. ¿Qué tal, amigo, del bar? Allá está. Dale, gracias. Disculpa amigo, ¿dónde queda el cine? Hacia el baño. Ah, bueno, gracias. ¿Dónde está el baño, Yo señor? no sé dónde está la entrada. Disculpa amigo, ¿la farmacia? Aquí es rubia, sale espectacular. Gracias. La sección para adultos, señor. Allá está la Dale, pornografía. gracias. Disculpa amigo, ¿dónde encuentro La cigarrillos? sala de condones está allá. Ah, bueno. ¿Qué tal, amigo, la peluquería? No, yo no vendo drogas, loco. Y también tenemos a los guardias de seguridad que están en las esquinas de las calles. Esos guardias que en la mayoría de las veces están en su caseta policial tomando tereré o usando el celular. Porque yo le compré. ¡Esto es un asalto! ¡Dame tu celular! ¡Vaya! ¡Vaya, loco! ¡Pide, guachín, loco! Guachín, loco! ¿Qué te ¡Claro, ahora! ¿Quién te robó, boludo? ¿Quién te robaron? ¿Tu celular? ¡Ah, la mierda, boludo! Bueno, atátate allá, que yo voy a estar acá buscándole al hijo de Mir, boludo. Hablamos. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Tampoco olviden de seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Ah, y también queremos decirles que nos sigan en nuestra cuenta de Vine, que estamos como Desoxigenados. Y no se olviden de visitar Humor Paraguayo en Facebook, donde verán los mejores memes y los videos más chistosos. Nos vemos en el próximo vlog. Ni pollo tan tipo de mierda. ¿Qué tal, señor? ¿Dónde está el bar? Ahí está.